Aló, buenos días o buenas tardes. Acá estamos nuevamente en una nueva jornada del canal Janus Quirino Segunda Guerra Mundial, junto aquí a mi compañero y amigo Nicolás. Y vamos a analizar en esta jornada la operación Paperclip, que es una operación emblemática llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero debemos entender que la operación Paperclip comienza un par de años antes a gestarse en los cerebros del Estado Mayor norteamericano y del gobierno de Roosevelt para poder llevar a cabo toda esta operación y poder obtener la tecnología de vanguardia que está desarrollando Alemania desde la década de 1920, después del término de la Gran Guerra Mundial. Como antecedente previo debemos tener en cuenta que después del Tratado de Versalles y Alemania, al perder, una de las cláusulas era que no podía volver nuevamente a ser una potencia militar mundial y por lo tanto no podía desarrollar tecnología militar tanto terrestre, aérea o marítima o armas de gas. A través de esas cláusulas, Alemania empezó a investigar las nuevas, podríamos decir, tecnologías de vanguardias o alternativas. Claro, mira, empezó justamente como tú bien dices, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se ve, como tú acabas de decir bien, se ve impedida de desarrollar nuevas tecnologías, tanto militar, sobre todo militar, y para ello Alemania va a recurrir a un inesperado socio que va a ser la Unión Soviética con el Tratado de Rapallo en 1922, 23 si no me equivoco, en el cual en la región de Kazán los alemanes empiezan a desarrollar junto a los soviéticos tanques, ¿ya? Armamento blindado, también aviación, y es por eso que cuando uno se sorprende cuando dice, oh Dios mío, aparece un T-34, que los alemanes no tenían la sorpresa del T-34, no lo conocían, es que esa alianza de la República de Weimar y la Unión Soviética rindió fruto tanto como a Alemania, pero también a los rusos. Y es por eso que los rusos ya habían desarrollado grandes cantidades de tanques, ya los BT-70, los T-34, el KB-1, el KB-2. Entonces los rusos ya tenían, junto a los alemanes, ya habían desarrollado ya toda una industria vinculada a los blindados. Y de hecho, cuando ese vínculo se rompe en 1933 con la llegada de Hitler al poder, y después se va a retomar cuando en el 1939, cuando Hitler y Molotov hacen el tratado ese, y hay algunas delegaciones alemanas que van a la Unión Soviética, y también como hay delegaciones soviéticas que van a Alemania en esa época, y de hecho hay una anécdota que los rusos llegan a Alemania y empiezan a montar a los alemanes, bueno, muestren su blindado, el más moderno que tenga. Y los alemanes estaban recién desarrollando el Panzer IV. Y los rusos quedaron con la sensación que los alemanes no le habían mostrado todo y pensaban, no, estos alemanes no quieren mostrarnos todo y deben tener algo bajo la manga. Cosa que resultó ser que era verdad, porque los alemanes en ese momento no tenían nada bajo la manga. En cambio, los rusos sí tenían muchas cosas bajo la manga que no se las mostraron a los alemanes cuando fueron los alemanes a Rusia, a la Unión Soviética en esa época. Entonces, ahí tú estás viendo ya la desconfianza que había entre estas dos naciones. Como bien dice Nicolás, hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando uno empieza a investigar o a estudiar el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque la Unión Soviética en ningún momento es como nos han querido mostrar, que era un país completamente atrasado, era una potencia mundial en armamento. Y ya en esa época, previo a la Segunda Guerra Mundial, tenía más tanques que todas las potencias juntas del mundo. Y tenían tanques tan sofisticados como los alemanes, como los británicos o como los franceses. Y volviendo al tema de la operación Paperclip a sus orígenes, y Alemania empezó a investigar todo lo que era la tecnología de cohetes, con la idea en un comienzo de poder llegar a la Luna o a los planetas más cercanos, también con la tecnología de gases y también con lo que eran los submarinos o la aviación.
Posteriormente, llega Adolf Hitler al poder en Alemania y comienza nuevamente el rearme de Alemania. Pero lamentablemente el Führer alemán no tuvo la visión para poder seguir desarrollando todas estas nuevas tecnologías, sino le dio énfasis a las tecnologías más clásicas como eran los blindados, pero con una mejora, la aviación con los cazas, con los bombarderos y con bombarderos tácticos y con bombarderos de mediano alcance, y también con la nueva serie de submarinos de mayor capacidad y también de mayor mantenimiento en profundidad. Pero lamentablemente en ese sentido el gobierno alemán no tuvo la visión clara de seguir desarrollando estas tecnologías, hasta que en 1943 el Führer alemán se dio cuenta de que ya no iba a ganar en el frente ruso o soviético con una guerra relámpago, sino que iba a ser una guerra de desgaste y de largo aliento. Entonces toma la decisión de sacar a sus mejores hombres, las personas más brillantes, tanto científicos e ingenieros y técnicos del frente, que están en diferentes posiciones, y los manda directamente a trabajar sobre estas llamadas armas maravillosas, y entre eso está uno de los más destacados ingenieros y doctor en física, que era Werner von Braun. Disculpa que te interrumpa, también hay que constatar también que en 1940, cuando Alemania derrota a Francia, aquí hay también hay un culpable, nuestro queridísimo Hermann Göring, que en la euforia de la victoria sobre Francia manda a archivar proyectos tan emblemáticos como el Messerschmitt 262, ¿ya? Y el Henkel 177, que era un cuadrimotor estratégico. O sea, se preocupó Göring de atrasar a la Luftwaffe y dedicarse a la persecución de pinturas de arte y cosas renacentistas, en vez de preocuparse del desarrollo sistemático de la Luftwaffe, que hasta el momento ellos habían tenido la ventaja tecnológica que ¿cómo se llama? Que lo lograban realizar durante la década del 30 con su rearme. Aquí, en ese aspecto, Göring es uno de los grandes culpables de que finalmente la Luftwaffe en el año 45 se haya quedado totalmente atrasada en algunos aspectos, solamente con la única ventaja que lograron sacar el 262, el 163, el Comet 163, qué sé yo, también el Caja del Pueblo, pero con aviones totalmente no lo suficientemente probados y en escaso número, que finalmente resultó ser insuficiente para enfrentar la oleada sistemática de aviones soviéticos y norteamericanos. Claro, lamentablemente a través de esas medidas, como dice mi compañero acá, Nico, la Luftwaffe pierde la supremacía tecnológica y la superioridad aérea por esa visión cortoplacista que tuvo el mariscal del aire Hermann Göring. Y volviendo al tema de la operación Paperclip, entonces juntan a todos estos científicos y genios que estaban desarrollando tecnologías de punta y los envían a ciertas bases secretas, y entre esas estaba Peenemünde, en el mar del Báltico, a desarrollar todo lo que sería la cohetería. Y en un comienzo desarrollarán las bombas Venganza 1, que eran unas armas bastante rudimentarias por el momento, pero continúan trabajando hasta que desarrollan la B2, que sería el primer cohete supersónico de la historia. Pero debemos dejar bien en claro que la B2 ya era el prototipo del misil balístico, podríamos decir, intercontinental, que se desarrolla ya en la década del 60 y que dará inicio a la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a través de todos estos proyectos, Alemania logra poder volver nuevamente a la supremacía por un corto periodo, pero lamentablemente ya fue muy tarde y ya estaban avanzando los soviéticos por el frente oriental, casi llegando a las fronteras con Alemania, y por el este ya lo habían logrado vencer completamente a las divisiones Panzer que habían puesto en Francia, en Bélgica, los aliados tanto británicos, canadienses, australianos y británicos, y norteamericanos, bien digo, tratando de derrotar y llegar lo antes posible a Berlín, a Alemania, y poder hacer ese dueño de los despojos que estaban quedando en ese momento.
Y ahí es donde comienza ya en 1945 con la derrota completa de Alemania, la operación Paperclip, que fue desarrollada por Foster Dulles, que fue el cerebro de esta operación, que más tarde sería el director de la CIA. En ese momento era de la OSS, que era una oficina estratégica desarrollada durante el gobierno de Roosevelt y posteriormente con Truman, tratando de buscar todo lo que eran los vestigios de las nuevas tecnologías que habían desarrollado los alemanes en ese periodo. Disculpa, déjame hacerte una clase. Sí. De hecho, esta operación Paperclip que había comenzado ya en el año 44. De hecho, ¿cómo se notaron? Los rusos estaban muy enojados con los ingleses y norteamericanos porque los rusos venían avanzando, bajando hacia Grecia y los alemanes tuvieron una retirada totalmente ordenada de Grecia, ya que la aviación norteamericana que estaba asentada ya en el Mediterráneo y ya tenía supremacía aérea, permitió que todos los alemanes arrancaran desde Grecia y pudieran integrarse al continente sin perder un solo soldado. ¿Ya? No atacaron las líneas de abastecimiento, los trenes, nada. Los rusos estaban muy molestos con eso. Claro, ¿por qué? Porque Alemania, porque los aliados no querían de que los rusos tuvieran un avance muy rápido e imparable, porque ellos todavía nunca confiaron mucho en los rusos, salvo el presidente Roosevelt, que permitió que toda Europa oriental cayera en manos de los comunistas, ¿ya? Pero eso es otra historia. Pero ya desde el año 44 ya los norteamericanos, los ingleses y los mismos soviéticos sabían de que a los días de Alemania ya al final de 44 estaba perdida y la lucha ahora era quién se quedaba con el armamento y los científicos. Exactamente, incluso hasta los soviéticos desarrollaron su propia operación Paperclip, bueno, bajo otro nombre, tratando de capturar o tratar de seducir y traer hacia su lado la mayoría de los científicos y técnicos alemanes que aún quedaban en parte de Alemania Oriental. Y volviendo a la operación Paperclip, y los norteamericanos lograron, por razones del destino, tener contacto con el hermano de Wernher von Braun, que estaban escondidos en cierta parte de Alemania, viviendo en las montañas, y llegaron a un entendimiento en el cual, si ellos sí eran completamente perdonados de los crímenes que supuestamente habían cometido, ya que no hay antecedentes ni documentos que avalen eso, excepto, haciendo un paréntesis, que Wernher von Braun fue mayor de la SS. Claro, tenía un rango, claro. pero también la SS está a cargo del proyecto. El general Kambler, si no me equivoco, era el que estaba encargado de ese proyecto. Y otra cosa importante que se nos queda en el tintero, de que hubo una filtración del famoso cuadernos de Oslo, donde se hace llegar ahí a los aliados de que los alemanes estaban fabricando armas de alta tecnología y sobre todo dan el nombre de Peenemünde. Y es por eso que los alemanes, Peenemünde es bombardeado y fue tal el grado de destrucción que los alemanes tienen que evacuar Peenemünde y cambiarse hacia el continente a minas de cal para poder seguir trabajando en sus proyectos maravillosos y eso también le significó un retraso, ya que fue complicado. Entonces, al cambiarse el continente y al ver al final de que las tropas rusas estaban avanzando mucho, von Braun se va hacia el lado norteamericano y británico, porque lo que no querían los alemanes, y ningún alemán, créanme, querían caer en manos soviéticas, porque el gulag que te esperaba en Siberia iba a ser aterrador. Si es que uno no cooperaba. Y la operación del bombardeo de Peenemünde es la operación Hydra, que trataron de destruir completamente las bases de lanzamiento, tanto de las bombas volantes B1 como de las bombas volantes B2, como decía acá el Nico. Y a través de eso, Wernher von Braun llega a un entendimiento con el gobierno norteamericano y empiezan a reclutar a todos estos científicos. Se les perdona todos los crímenes de guerra, si es que los cometieron o no, y son llevados de forma secreta y clandestina hacia Estados Unidos para que siguieran desarrollando la tecnología que en un comienzo habían desarrollado en Alemania, y esto daría pie después, posteriormente, a la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde la década del 50, 60, 70, 80 ya está actualmente. Pero debemos pensar una cosa:
Lo que le interesaba netamente a Alemania era desarrollar el famoso misil intercontinental balístico, que pudiera llevar una carga altamente explosiva y poder atacar territorios norteamericanos, ya que siempre en las últimas dos guerras Estados Unidos siempre su territorio ha quedado indemne debido a las distancias y porque las guerras siempre están fuera de su zona de su ecúmene, podríamos decir, de su zona geográfica. Y otro detalle que es muy importante respecto a la operación Paperclip, que no debemos pensar que solamente es una casa de espías. Lo que hemos conversado con Nicolás en otra oportunidad es que la operación Paperclip la lleva a cabo Estados Unidos no solamente con la idea de poder salvaguardar estas tecnologías. Lo que buscaba Estados Unidos era netamente la hegemonía mundial a través de la apropiación de todas las tecnologías de vanguardia que estuvo desarrollando Alemania y que le dio la superioridad en la guerra. Eso es lo que netamente buscaba Estados Unidos. Si en ningún momento Estados Unidos entra en una guerra o entra en un conflicto con la idea de salvar la democracia o los intereses de las personas o de los pueblos, no, solamente la supremacía mundial. Eso es lo que buscaba Estados Unidos completamente, ya que Gran Bretaña había perdido y ya era un imperio decadente. Claro, y disculpa que te diga, para reforzar tu punto, Estados Unidos, si ustedes se fijan, entra a la guerra como siempre, entra tarde, a mitad del conflicto, ya los mismos norteamericanos y ingleses también, recién invaden Europa en el año 44, todo el peso de la guerra se lo va a llevar Stalin, luchando contra la Wehrmacht en el frente ruso, ¿ya? Por algo ocultaron siempre las cifras que son 27 millones de muertos en ese frente. O sea, ninguna democracia hubiese permitido tal cantidad de muertos. Bueno, el Estado comunista, que tiene un desprecio absoluto por la vida humana, sí se permitió ese lujo y finalmente siempre ocultaron las cifras. Pero esa es la cifra actual y convencional. Puede que sea mucho mayor, pero esa es la cifra que hoy se maneja de 27 millones de muertos, ¿ya? En cambio, Alemania, una cifra conservadora, habla de entre tropas y civiles cerca de 8 a 9 millones de muertos, y el 88% de las bajas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial ocurren en Rusia, el 88%. O sea, sin lugar a dudas, donde se llevó la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial fue en territorio ruso y posteriormente llegando a Berlín. Exactamente, como dice Nicolás, yo también creo lo mismo, que la guerra se ganó en el frente oriental. Y una vez comentábamos que no solamente Roma, como la gran potencia de su momento, ha logrado tener una guerra en 7 frentes, como lo tuvo en ese momento Alemania. Pero nadie ha logrado tener un frente tan amplio como el frente oriental, que comenzaba en el puerto de Arcángel y terminaba en el Mar Negro. Es algo inconcebible. Astracán. Exactamente, es algo inconcebible, y sobre todo mantener esa logística de alimentos, de mantención y de avituallamiento de 3 grupos de ejército. Y volviendo al tema anterior sobre la operación Paperclip, la operación Paperclip comienza en marzo de 1945 y termina el año 1959, para que se den cuenta que es una operación en el largo plazo, en el cual Estados Unidos se apropia de todos los cerebros que existían en la Alemania, a pesar de haber tenido algunos con problemas de guerra, crímenes de guerra, que el cual nunca se demostraron, pero fueron completamente absueltos y después se dedicaron a trabajar en el proyecto espacial norteamericano, diciendo algunos de estos personajes, que no los quiero nombrar, fueron parte de la Asociación Nacional Aeronáutica Espacial llamada NASA, fueron los creadores de todo. Disculpa, como tú acabas de mencionar, hasta el año 59, y no es de extrañar que en la guerra de Corea, cuando tú se encuentran los dos prototipos, el Sabre y el MiG-15, eran prototipos alemanes. Sí. O sea, se notaba inmediatamente la ingeniería alemana en los prototipos. Sí, o sea, era algo, y también, no solo lo que es aviación, también en los submarinos eléctricos desarrollados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el X-23, etcétera, etcétera. O sea, aquí todo lo que se ve en punta de lanza en tecnología durante la década 50-60 es tecnología alemana. Sí, las guerras que vendrían posterior a la Segunda Guerra Mundial, las guerras del futuro, toda su tecnología era netamente alemana. E incluso quiero hacer un pequeño paréntesis.
una vez tuve acceso a un libro hablaba sobre ciencia ficción o ciencia de anticipación, hablaba sobre los escritores soviéticos, y había en una introducción que hace persona que recopila estos autores, habla de que ya en 1933 o 34, si mal no recuerdo, había una novela, un cuento corto soviético donde supuestamente atacaban a Estados Unidos con misiles balísticos intercontinentales, con señales de radio y con armas que podían paralizar o detener o destruir completamente la tecnología militar norteamericana. Y el Estado Mayor norteamericano estaba alarmado tratando de encontrar esos documentos y saber si eran realmente falsos o reales. Ya desde esa época se soñaban con todas estas tecnologías que estaban dentro de los cómics, dentro de las películas de ciencia ficción. Y después se dieron cuenta que eran tecnologías que eran reales. Y otra cosa más que vamos a ver más adelante, cuando finalmente Alemania es liquidada entre el imperio soviético y el imperio norteamericano y británico, los norteamericanos y los ingleses se encuentran totalmente desamparados frente a los servicios de inteligencia soviéticos, que sabía todo de los norteamericanos e ingleses. Por lo tanto, los norteamericanos se ven en la obligación de buscar, encontrar y contratar al general alemán Walter Kellen, que había estado a cargo del servicio de inteligencia de la Wehrmacht con respecto al frente ruso. Y ahí van a negociar y ahí van a llegar a un acuerdo entre los norteamericanos y el general Kellen, y los alemanes, después de una negociación, van a entregar toda la información que tienen con respecto a la Unión Soviética y a los ejércitos rojos, que va a ser fundamental eso en la cooperación posterior entre la CIA y la creación de la CIA por parte tanto de Estados Unidos y los alemanes del sector democrático o federal, ¿ya? En el sector norteamericano. Y como dice Nicolás, para terminar, a través de la operación Paperclip y lo que él nos está comentando y añadiendo, esto sería el comienzo de la Guerra Fría a través de la operación Paperclip. Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética trataron de obtener los despojos de la guerra, todas estas armas maravillosas que lamentablemente la Alemania no logró desarrollar, porque podríamos haberlos visto en su funcionamiento. Pero lamentablemente no tuvieron tiempo, y también el Führer Adolf Hitler tampoco tuvo la visión clara en su momento, ya que era un hombre con un pensamiento bastante tradicional. Como hemos comentado otras veces con el Nicolás, lo consideramos un geopolítico del siglo XIX. No se dio cuenta de que ya Gran Bretaña había caído como la gran potencia hegemónica marítima, su imperio ya estaba en decadencia. Él pensaba que llegando a un entendimiento con Gran Bretaña y no tocando su imperio, él podía haberse anexado los territorios de las repúblicas bálticas y de Ucrania, pero lamentablemente no fue así, y eso produjo un giro completamente diferente a lo que ellos pensaban en la historia, y ahora en este momento no estaríamos comentando esto si no hubiera sido por esto. Bueno, como tú bien dices, el problema de Hitler tenía otro problema más grave aún. Era anglófilo, era demasiado anglófilo, y quería negociar con el Imperio Británico porque no quería que cayera. Lamentablemente se encontró con un Churchill obstinado y obtuso y borracho, que finalmente hoy día vemos como el Imperio Británico está totalmente destruido, y ahora se amenaza su integridad, su unidad, ya que Escocia quiere retirarse del Reino Unido, y también es muy posible de que Irlanda del Norte logra al fin volver a sus orígenes, que es la Irlanda independiente. Por lo tanto, después de 80 años de pasada la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo cómo Inglaterra, la pérfida Albión, está pagando sus consecuencias. Exactamente. Así que bueno, con esto yo creo que damos por finalizado este capítulo, y espero que nos sigan viendo, porque les vamos a ir dando nuevamente información, porque nosotros estamos basándonos en textos, David Irving, Max Hastings, biografía de Zhukov, Mannheim, Gabe Guderian, Rokossovski, etcétera, etcétera. Y esto no es propaganda, esto es historia que la estamos viendo desde un punto de vista
no propagandísticos, sino totalmente vinculados a hechos históricos. Espero que nos sigan viendo y nos esperamos hasta la próxima. Y no se olviden, por favor, hagan un like e inscríbanse. Así nos seguirán ayudando en este canal y seguiremos revisando la historia desde otra perspectiva. Nos vemos, hasta luego. Gracias Hasta por luego, todo. chao, chao.